Código Siniestro David Koresh Baco Capítulo 77, Baco. En febrero de 1993, en las afueras de Baco, Texas, un complejo religioso conocido como el Rancho de los Davidianos se transformó en el centro de uno de los episodios más analizados de control, aislamiento y confrontación del siglo XX. Allí se había instalado una comunidad cerrada bajo la conducción de David Koresh, un líder carismático que fusionó interpretación bíblica, disciplina interna y autoridad absoluta. El rancho no funcionaba como una simple residencia colectiva. Era un sistema autónomo. Las rutinas estaban cronometradas, horas de estudio, distribución de alimentos, asignación de tareas, vigilancia interna, espacios de oración y silencios obligatorios. Cada elemento reforzaba la idea de pertenencia total. La identidad individual era absorbida por la estructura del grupo. La autoridad no dependía solo de órdenes directas. Se sostenía mediante aislamiento progresivo del exterior, reinterpretación constante de la realidad y dependencia emocional. La información circulaba de forma controlada. Las noticias del mundo externo se filtraban, se resignificaban y se presentaban como amenazas. El sistema convertía cualquier duda en traición. Cuando el entorno es cerrado, la obediencia se vuelve una forma de supervivencia. Koresh estructuró la comunidad como una jerarquía espiritual. La fe no era solo creencia, era disciplina. La obediencia se premiaba con cercanía al liderazgo, acceso a recursos y reconocimiento interno. La desviación implicaba aislamiento, pérdida de estatus o presión colectiva. La coerción no siempre era física, era psicológica, constante, invisible. En paralelo, agencias federales comenzaron a vigilar el complejo por sospechas de acumulación ilegal de armas. En febrero de 1993, la ATF intentó ejecutar una orden de registro. El operativo terminó en un tiroteo que dejó muertos en ambos lados. A partir de ese momento, el rancho quedó sitiado. El cerco duró 51 días. Durante ese periodo, el complejo funcionó como un laboratorio de resistencia estructural. Dentro, la cohesión aumentó. El aislamiento reforzó la narrativa interna, el exterior era hostil, corrupto, enemigo. Cada altavoz, cada negociación fallida, cada maniobra federal era reinterpretada como confirmación del discurso del liderazgo. Los informes del FBI describían intentos de negociación, perfiles psicológicos, análisis de dinámica grupal. Pero el problema no era solo Koresh como individuo, era el sistema que había construido. La autoridad estaba distribuida en rituales, rutinas, recompensas, castigos y dependencia emocional. La comunidad no obedecía por miedo directo, sino por pertenencia. El sistema había logrado que la identidad personal se fusionara con la estructura colectiva. Salir significaba perderlo todo: familia, fe, sentido, protección. No se controla solo el cuerpo, se controla el marco mental desde el cual el cuerpo decide. Durante el asedio, la presión psicológica fue mutua. Las autoridades intentaron desgastar al grupo con ruidos, interrupciones, cortes de suministro. Pero estas acciones, lejos de romper el sistema interno, reforzaron la cohesión. El aislamiento se convirtió en fortaleza simbólica. El 19 de abril de 1993, la intervención final terminó con un incendio que consumió el complejo. Murieron decenas de personas, incluidos niños. Las investigaciones posteriores debatieron responsabilidades, tácticas y errores. Pero más allá del desenlace, Baco reveló algo más profundo: como un sistema cerrado puede sostenerse incluso frente a fuerzas externas superiores. Baco no fue únicamente un enfrentamiento armado. Fue la colisión entre dos estructuras de control, la del Estado y la de una comunidad cerrada. En el centro, individuos atrapados entre jerarquías, ideologías y lealtades absolutas. Comparado con otros casos documentados en Código Siniestro, Unidad 731, gulags soviéticos, campos de exterminio nazis, Baco muestra una variación moderna del mismo principio: la sistematización del control humano. No basada en campos militares, sino en aislamiento psicológico, fe estructurada y dependencia emocional. La motivación cambia: religiosa, política o científica. Pero la mecánica se repite: jerarquías rígidas, lenguaje propio, fragmentación de la identidad, premios,
castigos y un entorno donde cuestionar equivale a desaparecer socialmente. Los análisis posteriores señalaron que intervenir en sistemas cerrados es extremadamente difícil porque no se combate solo una idea, sino una estructura completa de sentido. Mientras el sistema permanezca coherente para quienes están dentro, la presión externa suele reforzarlo. La estructura de la autoridad es más resistente que cualquier arma, mientras el sistema siga siendo creíble. Baco se convirtió así en una advertencia contemporánea dentro del mapa de código siniestro. Incluso fuera de regímenes totalitarios, pueden surgir microsistemas capaces de organizar la obediencia, el aislamiento y el sacrificio. No hacen falta campos ni ejércitos. Solo una narrativa cerrada. Una jerarquía funcional. Y seres humanos dispuestos a entregar su identidad a cambio de pertenencia. Porque el verdadero peligro no está solo en el líder. Está en el sistema que aprende a sostenerlo. Este fue. Capítulo 77, David Cores Baco.